La pasión es ese intenso sentimiento, esa emoción que sentimos hacia algo. Es ese camino que encontramos en la vida. Es esa fuerza que hace resonar al corazón y que tiene un propósito de mejora. ¿Es necesario encontrar este camino, esta pasión desde el inicio? Pues en mi caso fue así. Yo desde un inicio empecé viendo y tocando estas máquinas que se movían, llamadas autos, ¿no? Y también jugando con ellas en la tierra, muy a pesar de mi mamá. Así mi mamá se enoje, jugaba con ellos en la tierra y los sentía y los tocaba y trataba de entenderlos. Esto me llevó inclusive a hacer una carrera universitaria, a seguir tratando de entender qué es lo que pasaba con ellas. Y en la primera clase de ingeniería mecánica, uno de mis profesores muy querido me dijo que los automóviles son un 1%, fíjense ustedes, solamente un 1% de todo lo que engloba la ingeniería mecánica. Eso me puso triste, me puso curioso, llenó de sensaciones a mi vida. Y pues, aparte de preguntarme qué diablos hago aquí si no voy a aprender acerca de carros, intenté darme el reto. Y continué con la carrera y aprendí muchas otras cosas maravillosas. Aprendí de energía, aprendí de electrónica, aprendí de otras cosas distintas. Pero hubieron un par de cositas que realmente llamaron mi atención. Por un lado, diseño mecánico. Era como juntar un arte y una ciencia, ¿no? Diseño tan artístico y mecánico, tanta ciencia que había estado estudiando. Era fascinante. Y luego las estructuras metálicas, pues los edificios que vienen con esas almas de acero, entenderlas y calcularlas, a mí me hizo un match el momento que yo las trasladé mentalmente sobre 4 ruedas y podían caminar. Eran estas estructuras móviles. Entonces, era un momento, era una forma de hacer otra vez match con ese camino. Y más o menos por esas fechas, estoy hablando de hace 15 años, más o menos por esas fechas ocurrieron varios hechos lamentables en el Ecuador, varios accidentes de autobuses en los que estuvieron involucradas personas, vidas humanas. Y esos accidentes me pusieron a pensar. Primeramente me tocaron fibras muy profundas de mi ser, pensando si es que hubieran sido familiares míos, pensando si hubiera sido yo mismo, que en esas épocas viajaba muchísimo en autobús desde mi natal Ambato hasta Quito. Y decía y me preguntaba, ¿cómo puede un aspirante a ingeniero mecánico aportar para que la gente no sufra en este tipo de accidentes? ¿Será que tal vez como aspirante a ingeniero mecánico puedo meterme debajo de los buses, hacerles mantenimiento y asegurar que los frenos no fallen, por ejemplo? ¿O será que como aspirante a ingeniero mecánico puedo darles charlas a los conductores para que conozcan la dinámica, la física del autobús y de esa manera eviten accidentes? Puede ser que tal vez aporte en la manera de construir esos vehículos, ¿no es cierto? Verificando las soldaduras que estén bien hechas o el material que sea el adecuado. O tal vez entrar y aportar desde el punto de vista de diseño mecánico que tanto me había gustado. Y este aporte, pues yo lo vi muy interesante porque no había, hasta ese momento en el Ecuador, no había un trabajo que pudiera decirse que aportaba o que decía, o que nos decía como ingenieros, o que les decía a los dueños de los autobuses, o que les decía a las personas que se transportan, este autobús es seguro antes de que usted se suba. No existía una garantía, no existía una prueba. Eso realmente era una utopía en el Ecuador. Habíamos visto tal vez quienes investigábamos en internet, en inglés. Fíjense ustedes que en esa época no hablaba mucho inglés, no me gustaba el inglés, pero había que leer en inglés. Entonces realmente era una utopía en el Ecuador. Entonces decidí tomar ese reto, decidí irme por ahí. Y ahí entendí que realmente la llave para abrir tus pasiones se encuentra en lo que quieres cambiar en el mundo, se encuentra en cómo quieres hacerlo resonar. Entonces, ahí es donde se diferencia una pasión de un hobby, ¿no es cierto? Ahí es cuando uno quiere cambiar y aportar, y ese es realmente el primer paso en ese camino de la pasión en mi vida, ¿sí? Entonces, me topé con muchísimas realidades desde el momento en que estaba trabajando en este proyecto, en este reto que había tomado. La realidad en el Ecuador y en Latinoamérica. Una de las cifras era que 1.100.000 personas en Quito se transportaban cada día en autobús, en transporte público. Pero había 5.000 víctimas mortales en accidentes de autobuses por año. Los siniestros de magnitud, es decir, accidentes en los cuales la persona
quedaba con alguna, o tenía que ir al hospital, quedaba con alguna dolencia después del accidente, se producían cada 24 días. Y la volcadura, que es este fenómeno en el cual el autobús cae sobre su lado y puede ser muy invasivo y peligroso para las personas que están viajando ahí, se había incrementado un 10% en los últimos 10 años. Estas con cifras de la comunidad andina. Entonces, basadas en estas cifras, era interesante dar el reto y empezar el reto para poder aportar, para poder intentar cambiar algo, para darnos una herramienta para poder mejorar esta situación, ¿sí? Y pues, en ese proceso de investigar y tratar de meterle ingeniería, de hacer que la ingeniería esté presente el momento en que los buses son diseñados, son concebidos antes de que se construyan, pues me encontré con varias cosas, varios factores. Tuve que tocar muchas puertas, por ejemplo, inicialmente, porque no se sabía, no había ni una herramienta ni un know-how, es decir, no había una manera de cómo hacer este tipo de cálculos. Sabíamos calcular edificios, ya se sabía calcular muchas estructuras metálicas, pero en la parte de buses había muy poca información, ¿sí? Golpeé puertas en universidades, acá en Quito, en Ambato, en otras ciudades del país, y pues con las herramientas que se tenía y con el know-how que pude investigar, realizamos las primeras pruebas o los primeros pininos en este apasionante tema de diseño de autobuses. Y logramos varios resultados interesantes. Primeramente, logramos representar al bus con líneas. Y esas líneas eran los tubos, la estructura del autobús. Si es que una tubería fallaba, esa línea se mostraba como roja, es decir, se rompía. Y otro de los resultados interesantes de esa investigación era lograr que una parte del bus, no completo, sino solamente una parte del bus, hacerla chocar, hacerla volcar y verificar cuánto se deforma. Según las normativas, no debe sobrepasar un espacio donde está una persona, esa estructura deformada. Pero a su vez, estos avances tenían sus limitaciones. El mismo hecho de representar a un bus con líneas hacía que, sepamos en dónde se puede romper, pero no sabemos si se rompe en la mitad de ese tubo o en las soldaduras. Entonces, había una información que faltaba, era incompleta todavía. Y el otro problema que se veía era que una parte de la estructura realmente no representaba a todo el bus. Necesitábamos absolutamente a todo el bus para realmente saber si es que ese bus es seguro o no. Entonces, pues el sentimiento que yo tenía después de estos resultados interesantes, que eran un aporte, un avance, era que me faltaba y todavía tenía esa curiosidad de saber cómo poder aplicar mucha más ingeniería que yo había visto que se aplica en otros países, que yo sabía que existían herramientas, pero en el Ecuador no las había todavía. Entonces, aquí viene una parte en la cual uno dice, no todo en la búsqueda de la pasión en la vida de uno es bonita, no todo es un color de rosas, no es lo lindo que uno espera. La palabra pasión proviene del latín patio, y patio del verbo patior, que significa padecer, sufrir, tolerar. Esto no significa que para seguir el camino de tu pasión tengas que sufrir necesariamente. No es el objetivo sufrir. El objetivo es tener la actitud de soportar ese sufrimiento, de tolerar ese sufrimiento y aún así seguir avanzando. Soportar esos golpes que da la vida y aún así seguir avanzando. Entonces mi vida, en ese momento, luego de hacer la investigación que les contaba, busqué un trabajo, me empleé, tenía una seguridad financiera, tenía responsabilidades, había aprendido mucho, tuve la oportunidad de viajar y de vivir en otro país, tenía una estabilidad emocional y económica, que de un día para el otro la perdí el momento en que perdí mi empleo. Entonces, eso yo lo tomé como un llamado de la vida. La vida me estaba diciendo, ¿por qué no sigues el camino que habías iniciado? Entonces empezó un camino, si bien es cierto, de mal estado, empedrado, un camino con huecos que me llevó hasta México. Y en México había un propósito, había un objetivo, aprender esas herramientas, aprender ese know-how, aprender cómo hacer para lograr simular autobuses. Y bueno, obviamente en México, con todas las carencias que uno puede tener de familia, de estabilidad económica, de la cercanía, de un abrazo de los seres queridos, si bien es cierto, uno tiene que estar dispuesto a soportar esas carencias, a hacer esos sacrificios, pero también evidentemente hay
hay partes buenas, ¿no es cierto? En este momento me acuerdo y quiero parafrasear a un video TED de Jorge Ulloa en el que dice que en el momento en que en México, en cualquier otro país de Latinoamérica, logremos escuchar que ellos hablan o dicen palabras ecuatorianas, pues realmente será como poner la bandera del Ecuador en la luna. Y pues yo trabajaba con compañeros, con muy buenos amigos en el centro de investigación. Y ya después de un tiempo, ustedes escuchaban esas famosas palabras ecuatorianas que nos distinguen entre todos. Eso es también muy importante en el camino, porque realmente eso uno se siente apoyado y uno se siente que hay personas que caminan junto a uno, no el mismo camino evidentemente, pero caminan ese camino también. Entonces ese camino de huecos y de piedras se vuelve un poco más llevadero. Y también acá quiero contarles una historia muy breve que habla de una isla que tenía dos caras. Una cara era buena, tenía muchos ríos, tenía comida en abundancia, era muy fácil cosecharla, era muy fácil alimentarse. Era positiva esa isla. Y la otra parte de la isla, la segunda cara de la isla, en cambio, no tenía comida en abundancia, tenía fieras salvajes que acechaban a los habitantes de la isla y era, digamos que, negativa esa isla, ¿no? En esa parte mala de la isla vivían los mococos, que era una tribu nativa. Y desde tiempos ancestrales ellos sabían que tenían que vivir en esta isla. Había un acantilado que las dividía y no había manera de cruzar, no había manera de saltar, era un salto muy peligroso. Pasaron los años y la naturaleza quiso que crezca un árbol lo suficientemente fuerte que sea factible para poder hacer el salto. Los primeros, obviamente, llamados en intentar este salto fueron, obviamente, las autoridades, ¿no es cierto? El sumo sacerdote y el jefe de la tribu. Ellos vieron, se acercaron al árbol y sintieron un miedo paralizante. No pudieron moverse. Pero no quisieron tampoco reconocer que tuvieron miedo. Lo que hicieron fue inventar historias, decir que es muy difícil, decir que es un designio de los dioses el que nosotros saltemos, millón de historias, para justificar su miedo, ¿sí? Y así es como pasó un buen tiempo con la gente acostumbrándose a ese miedo y justificando ese miedo. Pero dos jóvenes, una pareja joven, un buen día se dispuso y tomó la decisión, tomó la determinación de realizar ese salto. Y el chico le decía, pero ¿qué pasa si es que morimos? Es un salto muy peligroso. Y la chica, obviamente muy valiente, le dijo, mira, es probable que muramos, es probable que el salto sea fallido, pero acá también vamos a morir, tenemos una situación negativa, no tenemos que comer. Las fieras salvajes nos van a devorar en cualquier momento, sea que hoy o sea más tarde, entonces, ¿qué hay para perder? Sí, pero las posibilidades son muy bajas, no importa, tenemos que saltar, decía la chica, muy decidida, las mujeres son así. Y bueno, entonces decía, ok, tenemos que hacerlo, pero mañana, porque si lo hacemos hoy, si lo hacemos después, ya no vamos a poder. Tenemos que hacerlo mañana mismo. Entonces, toda esa noche ellos se prepararon para el salto, estaban psicológicamente muy fuertes. El momento en que iban corriendo hacia el árbol antes de saltar, iban pensando en el miedo de la caída, de una caída de un acantilado que seguramente les iba a matar. En el momento en que volaban y vieron ya la esquina siguiente, pues ya sentían ese alivio. Y al llegar, pues vieron que a final de cuentas no fue muy difícil y lograron dar el salto. Las personas que se quedaban atrás decían, no, pues es que así con el árbol cualquiera, yo iba a hacerlo mañana. Pues realmente es un salto fácil, mañana lo hago. Entonces, realmente esas personas que no lo intentan, esas personas que están en el lado malo de la isla, son esas personas que nos limitan, ¿no es cierto? Que por ahí quieren influir para que no demos ese paso. Pero realmente ahí viene otra parte, otra fase del camino, que es la determinación de lograr y de hacer las cosas, de caminar, de seguir caminando ese camino. Para lograr la verdadera excelencia en un ámbito se requieren alrededor de 10,000 horas de inversión en esa materia. Y realmente cuando yo volví de México, continuando con la historia, yo vine con la determinación total de aplicar esa tecnología, ese know-how y esas herramientas que había aprendido en México para lograr simular autobuses. Y pues durante un buen tiempo, juntamente con mis socias, uno tiene que tener socias que le apoyen, ¿no es cierto? En mi caso, mi familia. Juntamente con mis socias, logré aplicar esa tecnología y logramos pasar de ver el autobús como líneas a ver el autobús en 3 dimensiones, a saber de que solamente se rompe un tubo, a saber en dónde exactamente se puede romper
ese tubo, ¿no es cierto? A saber si las soldaduras están bien. Entonces, fue un paso interesante y mucho más. Aprendimos también, logramos visualizar qué es lo que sucede el momento en que el autobús impacta con el piso, si es que realmente esa estructura es capaz de absorber toda esa energía del impacto y efectivamente proteger a la gente, ¿sí? Pero también me di cuenta en ese momento que no era necesario con que yo presentara estos resultados, sino que había que tener una estructura, un aparataje que nos soporte. Y en ese momento nace el laboratorio, un laboratorio que asegura que los resultados sean válidos, sean correctos, y un laboratorio que le dé confianza a la gente y que diga, que permita decir que ahora estos autobuses se prueban. Y eso beneficia a las personas, porque ahora las personas pueden sentirse mucho más seguras en el momento en que bajan un autobús. A los fabricantes de autobuses los beneficia, porque ahora cada uno tiene que hacer estas pruebas. A los conductores les beneficia, porque si bien es cierto, saben un poquito más de la física, pero es necesario que estén conscientes de la seguridad que tienen que tener, seguridad ante todas las cosas. Y a las autoridades también, porque con ello pueden dar paso y viabilizar a la introducción de autobuses en el mercado, ¿sí? Y pues preguntándome si es que es posible compartir todas estas experiencias, hacer un poco de lo que hacía mi padre, que fue docente de carrera, pues me encontré que sí puedo, que también se puede compartir, y este es otro paso en el camino de la pasión, un poquito de la experiencia, un poquito de lo que se sabe, haciendo que la gente también aprenda y entienda esta tecnología, y también que esté al alcance en plataformas digitales, al alcance de las personas, ¿sí? No te preguntes ¿qué necesita el mundo? Pregúntate, ¿qué te hace sentir vivo? Y después sal y hazlo. Porque el mundo necesita gente viva, gente que resuene. Y yo les voy a dejar una pregunta. ¿Qué es lo que estremece tu corazón acerca del mundo? El momento en que te respondas a esa pregunta, sentirás una fuerza que no está en los músculos, no, que está en un corazón que resuena. Muchas gracias.